Nuevamente, buenos días. Tenemos las 9:50. Vamos a dar comienzo a partir de este momento a la segunda parte de nuestra clase del día de hoy. Ya durante la primera parte, pues tuvimos oportunidades de escucharnos, de socializar las experiencias de lectura, ¿cierto? Experiencias, pues que hicimos el balance y fueron, pues, muy positivas. Fue una actividad, pues, que a todos les agradó bastante. Entonces, bueno, celebro que haya sido así. Ustedes están siendo grabados en esta segunda parte de la clase correspondiente al domingo 12 de diciembre de 2021, grupo 60 del curso Lectoescritura seccional Urabá. Muy bien. Entonces, en nuestra segunda parte, vamos a revisar acá. La segunda parte tiene que ver con arquitectura de la frase. Entonces, la arquitectura de la frase me están viendo, ¿cierto? En pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros hemos hablado de la gramática, la sintaxis y la semántica, ¿sí? Quiero recordar aquí, la semántica es el sentido, el mensaje, el sentido. Por eso hicimos tanto énfasis en el tema principal, subtemas, y por eso, ¿sí? También en cómo expresar las ideas, sujeto, verbo, predicado. Ahí tenemos la semántica y tenemos una primera parte de la sintaxis después, que es la estructura de las oraciones, ¿cierto? Y esas oraciones tienen una serie de elementos, de palabras y de elementos que le dan secuencia, ¿sí? Ahí estamos hablando de sintaxis, ¿cierto? Y hoy y hoy podemos también hablar que además de lo anterior existe la arquitectura. Quiero explicar que es como que un ingeniero lo que hace es que construye, ¿cierto? Y el arquitecto, antes o durante el proceso, diseña. Entonces, para diseñar mejor las frases, para darle mejor calidad a las frases, eso le aporta la semántica, tenemos que hacer uso de la gramática y la sintaxis, y esto se llama arquitectura de la frase. La arquitectura de la frase la hacemos, como acabo de decir, para que la frase sea atractiva, eficaz, clara, asertiva, es decir, que cumpla la función. ¿Cuál es la función? Comunicarnos de manera adecuada, ser asertivos, ¿cierto? Entonces, atractiva, asertiva, clara, eficaz. Para ello, entonces, desde la arquitectura hay tres formas. Una en cuanto al tamaño que las oraciones deben tener. Otro frente a la sintaxis, es decir, esa disposición, ese orden, esa disposición, sí, esas, y desde el orden y la posición que tiene la frase, y ahí entonces se permite la arquitectura darle alguna variación a esa estructura sujeto, verbo, predicado, pero sobre todo a darle posición, agregarle, ¿cierto? Para que, repito, la frase tenga arquitectura, tenga un diseño, ¿sí? Con el fin de que sea entendible. Entonces voy a comenzar a plantear, ¿sí?, una serie de elementos, hecha la definición de arquitectura. Entonces lo primero es, como tenemos acá, miren, vamos a hablar del tamaño, la sintaxis y el orden y posición. Primero vamos a hablar del tamaño, entonces vamos a hablar de los casos en los que se aplica el tamaño. Ustedes van a hacer una aplicación en equipos, van a tomar ejemplos que yo les voy a dar y van a buscar oraciones que deben ustedes trabajar para aplicar lo que estamos viendo acá. Yo durante la clase voy a hacer ejemplos. Entonces, en los ejercicios que ustedes hagan, no deben, primero, repetir los ejemplos que yo hice, no. Y tampoco que los trabajos, así sean en equipo, entre equipo y equipo, haya trabajos repetidos. Es decir, que no se puede hacer copia, ¿sí? Quiero que esto sea bien claro. Seguramente al final, cuando esté asignando el trabajo, también lo voy a repetir, pero quiero ser, pues, muy claro con ello. Entonces, el tamaño quiere decir una frase. En los manuales que yo he revisado, en los textos, le recomiendan a uno que tenga entre 20 y 30 palabras. ¿Cómo hace uno que tenga? Ahora, ¿qué quiere decir? Que una frase de 5 palabras es una frase que raya con con lo telegrafiado, con lo exacto, ¿sí? Ahora, es posible que estemos contaminados de ese tipo de frases cortas debido a que estamos todo el tiempo chateando, ¿cierto? En las redes. Quiero aclarar que se ha creado ya pues también toda un campo de estudio frente a los emoticones, frente a las simbologías, frente a todo lo que pasa en redes. Aquí no estamos hablando y no estamos diciendo que porque en redes yo pongo TQM para decir te quiero mucho, acá debo de colocar la frase completa, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mismo los modismos, ¿sí? Pero entonces en cuanto a al tamaño,
Entonces, las frases también allí, por ser un medio como de comunicación tipo chat, tipo comunicación rápida, pues las frases son muy cortas, ¿cierto? ¿Sí? Acá estamos hablando que al escribir un texto como el que ustedes van a escribir, como el parcial, el final, como los ensayos expositivos que ustedes hagan, ¿sí? Esos tienen que tener unas frases con una, primero, adecuada estructura, ya dijimos sujeto, verbo, predicado y complemento en algunos casos, pero entonces el tamaño no debe ser 5, 7 frases, oraciones, palabras, pero tampoco puede pasar las 30 palabras. Entonces, evitar, entre comillas, digo, las cláusulas largas, las cuales son excesivo número de conjunciones, pronombres relativos, que hacen que sea confuso, pesado, lánguido, aburrido. Bartolomé Gali Claret, esto lo saqué de este texto. Pero ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir allí? Ahora, las cláusulas, ¿qué son las cláusulas? Cuando uno aclara. Por ejemplo, la niña, coma, que estuvo presente durante toda la jornada, coma, fue quien dio los mayores aportes y quien hizo que la sesión fuera amena y agradable. Cuando digo que estuvo, estoy se pone entre comas, estoy aclarando los aclaratorios, los incisos o las cláusulas, así lo llaman, ¿cierto? ¿Sí? Los verbos ampliados, ¿sí? Las conjunciones, muchos pronombres, relacionar muchos sujetos en una sola frase. Entonces, para eso vamos a ver que se pueden hacer varias frases, ¿sí? Pero entonces, en cuanto al tamaño, miren, por ejemplo, lo que pasa acá en este primer ejemplo que voy a leer. Ustedes lo están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Y se alcanza a leer o está muy pequeña todavía esa letra. Sí, profesor, más o menos alcanza a ver. Ahí mejoró. Ahí sí. Bueno, entonces voy a mejorarlo así. Entonces dice, ejemplo tomado de una columna de opinión. Este es el ejercicio que ustedes van a hacer. Van a tomar de internet, de textos, de revistas, de periódicos, en fin, textos reales para poder poner como ejemplo y demostrar allí lo que aprendieron. Repito, no tengo problema en haber concedido que sea en equipos. Ejemplo tomado de una columna de opinión para mostrar el extremo de cómo una frase que tiene más de 30 palabras no es entendible. Entonces, miren lo que dice. Queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un luz de caballeros sin tacha a la cos que desean propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedará desfigurado el rostro de la competitividad. ¿Quién me dice que entendió de esa frase? Entre otras cosas, pues, estilo párrafo, pero es porque miren que tiene punto aparte después de 5 renglones. ¿Quién me dice que se entendió allí? Juan Esteban. A ver, ya se ve mejor, ya lo leyó. Dígame qué se entiende allí. ¿O qué ve usted en esa frase? En ese ejemplo que puse allí que leí. Pues la verdad no tengo una idea así muy clara, lo voy a volver a repasar para comprenderlo mejor. No tengo ¿Por ni idea. qué? ¿Por qué cree que no es muy clara la idea? Empiece a decir por qué. Porque no lo he sabido interpretar, profe. Bien. No, yo no estoy diciendo que es que usted no sepa interpretar. ¿Alguien más que quiera aportar? A ver, Daniela, ¿qué pasa con esa frase? Profe, tiene muchos, ¿cómo lo digo? Esos paréntesis se llaman incisos o aclaratorios, ¿cierto? Pero yo digo que sobra. Tiene mucha Yo pienso que información. no es que sobren, sino que están mal dispuestos. Entonces yo puedo hacer dos frases en un mismo párrafo, ¿sí? Tiene mucha, pero ¿qué más tiene? A ver, Juan Esteban, no es que usted no la entienda, no. Yo no le Profe, estoy vea, diciendo lo eso. que pasa es que hay términos que yo no sé, o sea, no Bueno, comprendo. también pasa, hay términos rebuscaditos. Sí, epigastrio, alacos. Ahora, ni siquiera decir uno que es de ese gremio, no porque esto lo saqué de un boletín de turismo, lo extraje de allí, entonces no, es que el señor rebuscó, alacos, epigastrio, eso es otro asunto. Además, pues fuera el tamaño. Ahora, tiene demasiada información en una sola frase, entonces no, nunca la vamos a entender. O nunca no, nos toca leer 3, 4 veces para poder entender. Y más, mentalmente uno hace como la división de idea por idea. Usted no se preocupe, Juan Esteban, que decir, no es que no la entendí, no, no, no. Fue que el emisor, quien escribió, digámoslo así, hablando vulgarmente, enredadito. Frases, palabras rebuscadas,
fuera de eso una puntuación, pues que a pesar de que se la pone, pues, pero estás poniendo una cantidad de asuntos en una sola frase. Y lo que dice ahí, con una cantidad de incisos. Además, tiene más de 30 palabras, ¿cierto? Entonces, Juan Esteban, no se preocupe. Le pregunté para que usted me dijera, parecido a lo que me dijo Daniela. No, tiene mucha información. No, tiene palabras raras, ¿cierto? Michael, ¿vas a intervenir? No, y que pueda que él fuera escrito de la forma en cómo habla. Sí, tal vez no tiene Puede ser. algún, algunas palabras conectores que faciliten el entendimiento de la frase que quiere decir. Pero el tema ahí es, el tema principal es mucha información. O sea, muchas palabras. Tiene 84 Mucho palabras. texto. ¿Sí? Continuemos entonces. En cuanto al tamaño, tampoco uno puede caer en el extremo de redactar textos telegráficos. Telegráfico viene de telégrafo. Telégrafo era un aparato que existía, una forma de comunicación antes de que existieran los beepers, los celulares, en fin. Incluso, pues, estuviera tan desarrollada la telefonía, ¿cierto? Fija, ¿sí? Entonces era que uno avisaba por un mensaje tipo clave Morse, la recibían en un lugar y la transcribían a papel y cobraban la palabra como a 500 pesos en esa época, entonces era muy costoso. Entonces la gente ahí apelaba a destruir las frases, decía, llego, domingo, mediodía, cerro, partidas, punto, esperar, gracias. Ahí no hay frase siquiera. Eso es un texto telegráfico, el que tiene muy poco. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, comprendemos ideas principales con una sola leída. ¿Sí? Ahora, miren, por ejemplo, acá al lado izquierdo, yo voy a hacer el ejercicio. Al lado izquierdo de la pantalla, yo tengo la información que encontré en una nota de turismo. Y al lado derecho, como yo la podría mejorar. Eso es el ejercicio que ustedes van a hacer, ¿cierto? Ustedes van a trabajar esto. Aquí me está dando, bueno, ahí todavía se lee, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, miren el ejemplo, que tampoco caer en telegrafiado, en cosas que no tengan sentido, pero uno lo puede corregir. Aquí le corregí muy poco, pero se corrige, incluso en el tamaño, miren. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro del ambiente más selecto en el que una relajante decoración en armonía con múltiples y bellas plantas de interior ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, y al que se puede acceder directamente con el único registro de presentar su documento de identidad, pasaporte o bien reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902. Voy a decir lo mismo, corrigiéndole el tamaño, ¿sí? Y la frase. Entonces, mire que el tamaño aquí se reduce muy poco, pero se reduce. Miren cómo quedaría. Repito, a mano derecha está la versión que yo hago, la que yo redacto, la que pongo como correcta. Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que pone nota de distinción una relajante decoración, con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. Le introduje puntuación, pero sobre todo miré el tamaño, ¿cierto? En cuanto a que no sea telegrafiado, ¿sí? Bien. El tamaño también, como decía, los incisos, los insertos, los aclaratorios. Eso los ven ustedes cuando hay paréntesis, como en esa primera que leí, o cuando hay dos guiones, o cuando entre comas se pone el inserto, se inserta entre una frase y cuando es muy largo le quita el sentido, uno como que se pierde, le toca uno volver a leer. Entonces, los insertos, limitar los incisos, eso ayuda a expresar los conceptos separadamente, cláusulas breves y sueltas. Se convierte en una especie de pantalla de ruido lingüístico porque cortan el flujo natural de la frase. Repito, cuando un inciso, un aclaratorio es muy extenso, uno se pierde. Entonces, reduzca los incisos a menos de 15 palabras, no largos. Entonces, mire que si una frase debe tener máximo 30, ¿sí? Palabras, entonces el inciso, pues siendo muy extensos, 15 palabras máximo. Dos, refresque la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inciso. Ahí no tengan temor en repetir la frase, no es redundante. ¿Alguien levantó la mano que escuché por allí? Yo iba a preguntar, bueno, en la parte del inciso se podría también utilizar sinónimos de algunas palabras para no tener que ponerlo. Lo que pasa es que el inciso no es sinónimo, no. Acuérdese, el sinónimo lo podemos reemplazar con un buen conector, pero sobre todo con un deíctico. La función del deíctico es retomar,
¿Sí recuerda, Daniela? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en vez de decir otra vez el restaurante, ¿sí? Pero bueno, pero el inciso no es pues uno con sinónimos, no, el inciso lo que hace es aclarar, repito, ¿sí? Por ejemplo, eh, los deícticos son útiles, Daniela, los deícticos son útiles para, no para los incisos, perdón, para los incisos no se pueden, no solamente los deícticos, que recordemos son esas palabras que dicen de ixir hacia dónde va y existen de 5 modalidades, porque ellos facilitan, pero existe sobre todo el aclaratorio. Yo ahí lo que hice fue que puse entre comas o entre guiones la definición de un deíctico, ¿cierto? Lo consideré, eso es un inciso, Daniela. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces no es solamente que haya sinónimos, no. Ahora, aquí está diciendo inclusive, repita la palabra para que después del inciso la persona vuelva y retome el flujo de la lectura. Entonces voy a leer acá, miren, la administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Con rojo incluso dije otra vez decidió, para que quede más claro y la gente no se pierda de lo que está leyendo. Entonces dice, la administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, noten ahí, en lo que parece ser y ese es el inciso. Y vuelvo y digo, decidió enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Michael, adelante. Sí, profe, si me puedo ver a repetir la explicación del inciso, de lo que está explicando Daniela, que no lo escuché bien. Un inciso es un inserto, un aclaratorio. Sabes que Daniela preguntó que si el inciso era los sinónimos, y no son sinónimos. Ah, ¿Ya? ok, entonces ya con Entonces, eso. un inciso es esto que tenemos acá. Mire, el inciso de esta frase es donde dice, en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana. Ese es el inciso ahí. Porque si usted lo lee sin inciso, dice, la administración Clinton decidió enviar a la costa de este país caribeño a 2 portaaviones. Listo, esa es la frase. La acción, sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? Pero le puso un inciso aclaratorio que es muy importante en lo que parece ser, ¿sí? Eso es un inciso. Inciso también es cuando yo digo, ¿sí? Por ejemplo, pongamos la situación básica que puse cuando las oraciones. El perro, ¿sí? Come concentrado, ¿sí? En horas de mediodía, coma, en el sitio dispuesto por su dueño junto a su casa o junto a su perrera. ¿Listo? Si yo le voy a poner inciso, digo, el perro de raza Rottweiler y color negro intenso, coma, come, eso es un inciso, Michael. ¿Listo? Ok, como contexto, algo así, No, es un aclaratorio, es un inciso. eso. ¿Cierto? Es un inciso, un aclaratorio, ¿sí? Y lo puede poner entre paréntesis, lo puede poner entre comas o entre guiones. Lo que pasa es que cuando es entre comas es el inciso. Cuando es entre paréntesis es un inciso aclaratorio, recordatorio, pero es como si hablara pasitico ahí, como, ¿sí? Pónganlo ahí Ah, como ok, contenido. ok. Y cuando es entre guiones, está haciendo el inciso, pero le quiere dar mucho más fuerza a usted, ¿cierto? Como, bueno, ponga la coma, pero ponga 2 guiones para no colocar mayúsculas sostenidas. O sea, alza la voz en ese momento, lo pone fuerte, pero los 3 son incisos, ¿sí? Sí, profe, gracias, que muy claro que oye. Bueno, tamaño, capar lo irrelevante. Quiero decir aquí que la palabra capar es castiza. Solo que el uso que le damos en nuestro medio, capar, se remite solamente a cercenar los órganos genitales de un macho, sea animal o sea hombre, pues. ¿Sí? Pero capar quiere decir quitar, ¿cierto? Quitar. Entonces, en el medio de edición de textos, capar es, cápele a ese texto que todavía está largo, es quitarle, ¿cierto? Por eso utilizo esa palabra, capar lo irrelevante, lo que no sirve, lo que no es útil. Entonces, si uno le quita lo irrelevante, la frase gana claridad. Entonces, así como puede ser muy telegrafiada, puede ser excesiva. Ya no por los incisos, sino porque la frase está larga. Entonces uno le puede dar muletillas. ¿Qué es una muletilla? Esas palabras que se repiten constantemente, o clichés o comodines. ¿Qué es un comodín? Un comodín son las palabras que, como su nombre lo indica, acomodamos en todas partes. ¿Sí? Entonces, total, 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 total. Hay gente que todo es total, total. Mucho cuidado con el ok, que ahorita lo decía en la primera parte. Ok, ok, ok. O sea, a veces se dice por nerviosismo, otras veces la acomodamos, otras veces
El caso es que se convierte, otra vez por nervios, porque la acomodamos, porque pensamos que la frase aplica y es un comodín. Y eso está incorrecto. Los comodines son, por ejemplo, bueno, bonito, hermoso. ¿Sí? Entonces, capar lo irrelevante es quitar las muletillas, sobran. Los clichés, esas frases estándar. Por ejemplo, nueva normalidad. ¿Sí? Yo incluso critico esa frase porque no. Nueva situación, ¿cierto? Porque normal no es. Por ejemplo, la palabra, no, es que es normal. Yo la corrijo, yo digo que no es que sea normal, sino que es frecuente. ¿Sí? Es normal que la gente no se conecte en esta época porque hay mucha dificultad. No, 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 es frecuente. Eso nunca va a ser normal. Lo normal es que el servicio lo presten bien y que la gente esté, ¿cierto? Entonces, ese tipo de palabras son comodines, ¿sí? Y clichés son esas palabras que también tienen pues como un... Y terminamos acomodándolas en todas partes. Por ejemplo, la palabra bonito, esa sí que abusamos de ella. ¿Cómo estuvo la clase? Bonita. ¿Cómo son los estudiantes? Bonitos. ¿Cómo es la experiencia? Una experiencia muy bonita. ¿Cómo es la universidad? La universidad es muy bonita. Entonces, la palabra existe y tiene un uso, pero repito, se vuelve comodín. Cuando un comodín se repite muchas veces, se convierte en vicio oral. Y cuando ya pasa los límites del vicio oral, es muletilla. Y eso al hablar y al escribir no es adecuado. Entonces, y pasa, miren acá, a ser irrelevante, que ahí sobra. Entonces, quedémonos con las palabras clave. Pero repito, sujeto, verbo, predicado, siempre. Y aquí estamos haciendo ya arquitectura. Entonces, miren el ejemplo. Paso a leerlo. Las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro, un estado de excitación especial. Este párrafo lo tomé de un boletín médico, científico, ¿sí? ¿Qué notan allí? Daniela, Profe, ellos saben. ¿sí? ¿Qué tienes? Ellos saben. Para mí es, ¿cómo lo digo? ¿Qué Sería un función cumple? comodín. No, qué función cumple ellos? Hacer referencia a las personas que están hablando. Y En cuando este una caso, palabra pues, hace referencia, ¿cómo se llama? Se llama deíctico. deíctico. Exacto. Entonces yo no le veo problema a eso. Ellos saben. Pues sí, ellos saben. Ellos están enterados, no, ellos saben. O sea, usted sabe cómo trapear y barrer, usted sabe, ¿sí? No sé por qué lo ves curioso. Tal vez porque tiene ese deíctico, ¿o qué? Sí, no sé, de pronto no Pero lo no es había tenido como, en bueno, cuenta ¿qué así más notas como, allí? ¿Está comprensible todo? ¿Te puedo preguntar sobre el contenido? para mí está comprensible. Bueno, explíqueme qué es esnifar. Esnifar. Sí, A ver, usted me ayúdame. dijo que estaba todo claro. Michael, ¿qué es esnifar? Nifar es adquirir alguna sustancia por la nariz. Más o menos, no es del todo claro. Esnifar es, pues no adquirir, esnifar es consumir, aspirar, pero Mira, cocaína, no cualquier sustancia. Por ejemplo, si cogen un tarro de pegante o de Sacol o de XL, Específicamente cocaína. eso no es esnifar, eso es Ah, aspirar Sacol, ¿cierto? ¿Me hice entender, Michael? o cualquier droga Sí, en señor. polvo. No, pero no cualquiera, es la cocaína, específico de la cocaína el esnifar. Me Ah, refiero a que usted coge una aspirina y la tritura y se la aspira por la nariz. Eso no es esnifar. Esnifar es consumir cocaína por la nariz. ¿Sí? ¿Es claro para todos? sí, Sí, profesor. señor. Repito, porque entonces la persona, han visto que hay habitantes de calle que cogen el sacol o el pegante, pues, y como es tan fuerte, comienzan a aspirarlo por la nariz. Eso no es esnifar. Eso es inhalar pegante químico por la nariz, ¿cierto? Por las vías respiratorias. Entonces, bueno, ¿qué quise demostrar también, Daniela? No hacerte quedar mal, pero ustedes no vayan contestando, hay que leer, hay que mirar bien. Usted me dijo, todo está claro. Entonces le pregunté y no estaba tan claro, ¿cierto que no? Entonces hay Sí, que señor. mirarlo bien. Bueno, pero esa frase, ese contenido se puede mejorar. ¿Cómo? Quitándole lo irrelevante. Entonces,
Ejemplo al frente. Si bien antes de las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. Si ustedes me van a decir, mire, pero es que está esnifando otra vez, sí, pero es que ahí, si uno sabe la discusión, entonces, ¿qué es la cocaína? Un tipo de droga, pero esnifar es específico, ¿cierto? Esa es una de las palabras que con el tiempo cogió carrera y se aceptó. ¿Qué quiero decir? Hace 100 años la gente no aspiraba a tanta cocaína, entonces snifar ni existía. ¿De dónde surgió? No lo tengo claro, pero snifar, ya de tanto usarla, tanto la cocaína pues como el vicio, se convirtió en una palabra de uso, ¿cierto? Quiero decir acá, las palabras pasan por o son parlache, el parlache es ese lenguaje dialectal, no es un idioma, ¿no? Que surge a través de la transformación social y cultural. ¿Quién sabe qué es el parlache? Michael, adelante. Profe, el Michael, parlache, ¿ah? sí, Michael, El adelante. el parlache surgió más que todo aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, referente a la cultura paisa del parce, bueno, todo eso, creo yo. Bueno, vamos a precisar. Vas por ahí, pero hay que ser precisos. Acabo de decir que el que estas transformaciones son transformaciones dialectales, ¿cierto? Entonces, surge a partir de un fenómeno social y cultural en la ciudad de Medellín. ¿Qué fenómeno? La violencia, el narcotráfico, ¿sí? Y la pobreza concentrada en algunos lugares. Entonces, estos individuos comenzaron a darle diferentes nombres a la marihuana para poder pasar desapercibidos, o sea, a generar lenguaje. Maracachafa, la verde, ¿sí? ¿Ah? Pero también a partir de allí, estas personas, ahora, el parlache no es una subcultura, es decir, no es menos culto el que utiliza parlache, no, es una transformación. Entonces, así como existe parlache, existe el lunfardo. Michael, ¿sabes qué es el lunfardo? No, profe, ese sí no ¿Pero ha lo sé. escuchado tangos alguna vez o no? Mm, tampoco, escuché el Nunca he parlache escuchado, porque una vez, pero nunca he escuchado no, un tango. un taco. Un tango. Todos Ah, saben sí, que es un sí, sí, tango. sí, un Eso, tango, sí, profe. eso. Pero Entonces, ¿qué contenido tienen los tangos? Garufa, gallola, ¿sí? Malevo, ¿sí? Esas palabras surgieron en Buenos Aires como producto de la barriada, entonces en torno al baile, se llama lunfardo. Entonces, así como existe el lunfardo, existe el parlache. El parlache, que incluso tengo, pues, hemos dictado cursos, ya hay estudios, tiene cerca de una cantidad de palabras, ya hay estudios, ¿sí? Entonces, business, ¿qué es business? ¿Qué es biznear? Michael, ¿qué es biznear? Biznear se hace referencia a ver cómo le explico. Voy a poner un ejemplo. Sí, Por ejemplo, es como manera de secretear, así incultamente, secretear algo es algo secreto. negativo. No, señor. Eso Vamos a es hacer un rumor, business, eso es un hacer, business, eso o es es susurrar, eso es susurrar. bueno, o una vuelta o alguna acción, pues No, algún señor. Una vuelta es una vuelta. ¿Qué es biznear? Profe, yo creo que en México lo utilizan mucho. El No, vine es como los se utiliza en Medellín, es parlache. ¿Qué bueno, son los business o biznear? Los negocios malos. Hacer los negocio negocios, difícil. profe, negocios que hacen, por ejemplo, O negocios sea, sucios, hacer así, negocio, con hacer una drogas, vuelta o cosas hacer así. un cruce. Pero Sí, particularmente, exactamente, un biznear problema. con o drogas puede business ser. es comprar, no, es comprar. Ojo. Ahora, usted dice México, tal vez porque ha visto series mexicanas donde es más, los narcos mexicanos, como han tenido tanto contacto Ajá. como los colombianos, ya. Pero biznear, business es hacer negocios, pues hacer compras, ¿sí? Exactamente, ¿sí? ¿Sí? Ahora, hay otro más exacto para ir de compras, ¿sí? Pero biznear, business, hacer negocios. Ahora, la vuelta es ya, pues, hacer el crucio, la vuelta ya es el negocio, pero tiene otros elementos, ¿cierto? Ahora, el business no es ni bueno ni malo, es hacer el negocio, ¿cierto? Bueno, pero entonces hice un paréntesis para decir que hay palabras que se van incorporando. Entonces, por ejemplo, la palabra bacano ya no es solamente del parlache. La palabra bacano ya existe en el diccionario. Y hace muchos años la abuelita le decía a uno, bacano, eso es lenguaje marihuaneros. Y ya no, ya bacano lo entendemos, ya bacano cualquier persona puede decir y bacano es castizo. O sea, para que una palabra pase, tiene que ser aprobada por la Real Academia. Entonces, bacano ya es castizo. Bacano, todos entendemos que es bacano. ¿Qué es bacano? Algo agradable, algo bueno. ¿Sí?
Michael. Primero Michael y después Michael. Profe, es que yo entiendo por parlache fue porque llevaron a un grupo de jóvenes nacidos en Medellín, las comunas, Sí. creo que fue a la Real Academia, a hablar como ellos hablan normalmente y de ahí salió el parlache, si no estoy mal. No es verdad que el parlache haya salido porque ellos lo llevaron a hablar, no, no, el parlache surgió a lo largo de 20, 30 años, repito, por el uso. ¿Ya? Ahora, ¿pueden haber llevado a los muchachos? Sí, como un libro que escribió un profesor de la universidad, una investigación. No, no, el parlache Sí. surgió, ojo con eso, surgió como una transformación. Entonces, los narcos empezaron a utilizar las palabras, los muchachos. Ahora, el parlache no es de las comunas de Medellín. El parlache es del uso cotidiano de sectores sociales de Medellín. Entonces, una persona que vive en el poblado también dice bacano, también dice sisas, y no tiene nada que ver ni con su clase social, ni si tiene o no tiene dinero, o si es culto o es inculto, porque ya es parlache, ya está aceptado. Quiero también que quede eso claro. Eso más que todo lo utilizaban para ocultar también información, todo Sí, sí, ese... es que mire, en este momento no aplica pues, pero aquí atrás tengo un libro, de pronto hoy lo podemos hacer o me dicen y leemos rápidamente parlache. Es que es más, me metí en ese tema y me salí del tema precisamente para decir que snifar con el tiempo se fue de forma científica, empezó y ya después es de uso. Entonces, cuando una palabra ya se puede utilizar es porque la Real Academia la acepta. El parlache todavía no lo hemos aceptado. O sea, el parlache no es español todavía, pues no está integrado a la lengua, no. Es un fenómeno dialectal y no es, Michael, que es que los hayan llevado, que unos muchachos, no, 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 un conjunto de elementos y de transformaciones sociales durante 20, 30 años. Los primeros libros que escribieron en Parlache y que eran subcultura y decía la gente, bueno, pero el libro, ¿sí? Son los libros de Alonso Salazar, ¿cierto? El peladito que no duró nada, no nacimos pa' semilla. ¿Y qué hicieron? Hicieron trasladar todo ese lenguaje y toda esa experiencia, porque sigue siendo una experiencia cultural y social. Listo, ahí fue pues como un agregado, pues, pero lo disfrutamos, ¿no? ¿Algo más para agregar sobre eso, para no terminar en punta? Profe, yo he levantado la mano. Sí, adelante. Esto, entonces no sé si entonces hemos hecho mal uso de la palabra business porque yo, bueno, lo usaba yo, pero muy pocas veces hablaba con mis amigos y allá en Villavicencio usamos el business como para algún problema o algo que pasó. Por ejemplo, como que, hey, ¿por qué no fuiste al partido? No, ocurrió un business todo raro ahí. Entonces, No, le en hacemos el... referencia así y usamos de esa manera. Ahora, Y bueno, ya me acabé de acordar de la palabra clara y concreta para irse de compras, shopping. Ahora, el parlache a veces también Es coge un palabras extranjerismo, gringas, profe. pero a veces lo toma de ahí. Y entonces los planes, vámonos de shopping. Y las señoras van de shopping, las que son muy pinchadas, pero también hace parte del parlache. A veces hay palabras también que salen de transformaciones pues de otras lenguas. Termine, Michael, y referente a snifar, pues no conocía que era exclusivamente la cocaína, la porque, cocaína. pues según yo aquí leo de lo que es la definición de la RAE, de Sí, la Real sí, ¿qué Académica dice? Española, dice que es aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo. Entonces Entonces, yo lo digo cocaína. Yo digo que en los científicos, mire que dice u otra droga en polvo. Ahí le pusieron otra droga en polvo. Pero yo lo quiero precisar, ¿cierto? Ese es nifar, ese es la cocaína. Mire que ahí lo dice, la cocaína. Y le pusieron u otra droga, pero no. Digamos, usted no es nifa, a ver, bazuco, no. Profe, pero Tusi, esa Tusi, una Es que droga ahí nea. tiene, eso es aspirar, pues, pero bueno, son purismos que uno utiliza. Muchas gracias, pues, incluso por eso, es lo que le digo, no le crean al pueblo lo que dice completo. Entonces, la Real Academia lo ponía, bueno, otra cosa, ¿estás en el diccionario de la Real Academia o en qué diccionario? sí, de la RAE, profe. Bueno, hay que mirar la edición, pues, porque uno encuentra de todo en las redes, ¿no? Pero yo lo defiendo, o sea, esnifar es la cocaína, ¿sí? Porque repito, entonces uno no esnifa Sacol, uno no esnifa, bueno, esa otra no. Es la cocaína. Pero bueno, aquí aprendimos. Entonces vamos a decir que le quité las palabras irrelevantes, ¿cierto? Lo que sobraba. Miren que bajé de 7 renglones a 4. Vamos a ver otro ejemplo. Este sí es tomado de la prensa. Y resulta que el lenguaje informativo es diferente al narrativo, al descriptivo. Y generalmente los periodistas también a veces en ese lenguaje, me refiero pues al tema del el Q o el ADN, esos periódicos utilizan un lenguaje con el propósito de que todo el mundo les entienda. Pero entonces yo aquí voy a demostrar cómo se le puede quitar lo irrelevante.
Miren acá, un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del Banco BBVA, ubicado en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Yo le capo lo irrelevante y en el tamaño para que gane, para que su arquitectura sea adecuada, yo lo pondría así. Un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del Banco de BBVA en la calle Colombia. ¿Por qué? Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón o con una capucha y que portaba una pistola. Entonces, si no es identificado es porque es encapuchado. Si es encapuchado es porque tenía una capucha, ¿cierto? Y es irrelevante decir que era joven, viejo, no, interés es que era encapuchado. Ahora, se llevó a punta de pistola, portando una pistola, ¿cierto? Después dice, realizó un atraco en las dependencias, entonces se llevó 2 millones de pesos de la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. Ahí es el extremo, pues, de quitar lo irrelevante, pero puedo demostrar cómo uno quita lo irrelevante. Daniela. Profe, entonces se llevó a punta de pistola, me podría cambiar por se llevó a punta de amenazas. Porque Lo que imagino pasa yo es que que si lleva una pistola está amenazando, ¿no? sí, pero si usted se apunta a amenazas, puede ser con un corta uñas, con un cuchillo, con una... Sí, Es que se hay puede que atacar de cualquier precisar, manera. hay Sí, que sí. precisar, Profe, y ¿cierto? otra pregunta. En el primer texto usted dice que tengo que quitar lo irrelevante. Por ejemplo, bueno, las drogas son sustancias que usted quita esa parte, o sea, que no es relevante definir, o sea, dar una definición de qué es la droga, sino de una vez dar el contexto, pues, de lo que se quiere decir. Sí, Mm. yo sí digo arriba. Si antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren. ¿Cuáles? Las drogas. Ah, listo. Mire que arriba sí dije las drogas. Yo comencé hablando de las drogas. No, sino que en el primer texto dice las drogas son sustancias que en el segundo no se puso, no se Ah, que se dio. utilizaban para curar. Entonces, mire, si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos. ¿Te refieres a eso? No, en dar la definición de qué son las drogas. Ah, no. No es Donde relevante dice dar la son definición. utilizadas por la medicina y sirven para que algunos individuos, ya sea por vía. No, ahí hay una precisioncita que en la medicina, pues, sí. Una diferencia entre droga y estupefaciente. Pero ahí lo pusimos como el genérico de droga y le quitamos lo irrelevante. O sea, lo que quiero decir es que la del lado derecho se entiende o no, y tiene el mismo Sí, sentido de lo que dice la otra. Le sí, quité señor. lo irrelevante. Lo mismo que si el joven era joven, alto, bajito, está encapuchado, ¿sí? Ahora, apunte pistola, es con esa pistola amenazó, ¿sí? Ese es un lenguaje muy periodístico, pero estoy quitando lo irrelevante, ¿sí? Bueno, continuemos. Capar lo irrelevante. Mire, un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Además que no tiene puntuación, bueno, y tiene un lenguaje muy europeo, ¿cierto? Ordenador, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo acá, le quitamos lo irrelevante. Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Esta información es de un boletín médico también, o de un boletín especializado, a propósito de lo que pasó el año pasado cuando empezaron a discutir, pues, que si llegaba Michael a la sala de urgencias y después llegaba Alexandra, entonces decían, no es que Alexandra tiene 16 años y Michael tiene 30. No, no, que se salve el más joven, es que el más joven tiene más años por delante. No, 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 venga, no, es que Juan Esteban, pues, entonces empezaban ahí, empezaban a mirar la ética médica. Entonces lo que hizo este señor, sacaron, fue muy novedoso en su momento, decir, no, es que vamos a clasificarlos y ya, y hay que tomar la decisión, a quién se le quita el respirador o a quién se le da. ¿Sí? Entonces los pongo en contexto. Entonces yo le quité lo irrelevante, ¿sí? Ahora, no vamos a discutir, no, pero es que el médico, quién sabe, puede que haya sido de un hospital londinense, pero sea colombiano. No, no, un médico londinense, ¿sí? En ese momento está ya en ese hospital, o sea, yo le quité lo irrelevante también, ¿sí? Y un programa de informático. Si es un programa de informático es porque lo presentó en el computador y es para utilizar en los computadores, ¿cierto? Y que decide qué paciente pues se puede clasificar o qué paciente no. Juntar palabras relacionadas también tiene que ver con el tamaño. Entonces, el inciso, o sea, ese inserto puede estorbar o incluso confundir la lectura. Si se inserta de manera indiscriminada, torpemente, entre dos palabras que deben aparecer juntas. Ese es el caso de algunos incisos que separan sin motivo el sujeto del verbo, el verbo del predicado o nombre y adjetivos. Entonces debemos situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictivo. Si recuerdan esa frase de las oraciones, que la vimos ayer, sí,
donde decía, le dijeron por las buenas y por las malas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijeron? Por las buenas y por las malas. Entonces no lo separe, a esto se refiere, ¿sí? Miren el ejemplo aquí, la pasta, esto es un recetario. La pasta, si se prepara con imaginación, puede ser incluso en los banquetes más formales un plato muy apreciado. Entonces yo la corrijo diciendo, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Sujeto, la pasta. ¿Qué se está diciendo de la pasta? Que puede ser un plato muy apreciado. Inciso, incluso en los banquetes más formales. Predicado, si se prepara con imaginación. Pero mire que al otro lado está la pasta y dice un plato muy apreciado al final, lo está separando, entonces es mejor que usted junte, ¿cierto? Y que conserve ese sujeto verbo predicado. Segunda frase para corregir. La vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de traspicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente, tiene en La tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón. Como esto es de un texto español, de un periódico español, la palabra trapicheo es para ellos lo que para nosotros es chanchullo, ¿sí? Trapicheo es para nosotros chanchullo. Bueno, entonces dice, ¿cómo la corregiría yo y le juntaría palabras relacionadas para que sea más comprensible? Y eso también tiene que ver con el tamaño. La vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en La tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente. Incluso ahí le puse pues un punto seguido también para hacerlo más entendible. Mire que no siempre, no todo se puede ser una sola frase. Y que el tamaño, ahí dice que junté palabras relacionadas y le di tamaño a lo que era una frase, lo puse le dicen que conservé la semántica, pero le puse la estructura la conservé, le puse la estructura para el tamaño, junté palabras relacionadas y se ve, y es más entendible. Ahora vamos al orden y la posición. Estamos hablando de la arquitectura de las frases. Entonces, la estructura más básica y comprensible, vuelvo y lo digo acá, sujeto, verbo, predicado. Por eso se debe rehacer el flujo natural de la frase para buscar un orden más racional. En la escritura solo podemos servirnos de la puntuación para marcar giros sintácticos, ¿sí? Signos, giros giros de la, de la estructura, ¿sí? Por tanto, el orden de las palabras no es libre, no es a la libre albedrío. Se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida, ¿cierto? Las palabras, el orden. Entonces, mire, corrió la chica después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Entonces, aquí es donde uno puede empezar con un conector para poderle dar ese flujo. Entonces queda. Después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Le quité todos esos signos que tenía, esas dos comas y bueno, le conservé el punto por las dos comas, ¿cierto? Después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Esa es la frase. En vez de corrió la chica, después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. ¿Sí? Entonces el orden también es importante, el orden y la posición. Orden y posición, miren, Alfonso Guerra desde la sesión de investidura pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Dos opciones, pero no porque quiera decir la que sirva, no voy a explicar, las dos son correctas. Y la que más me gusta a mí es la segunda, porque empieza de manera evidente con el sujeto, pero voy a plantear cómo puede quedar, ¿sí? Reitero. Primera opción, desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura. Segunda opción, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. Ahí convertí ese desde en un complemento, ¿cierto? ¿Sí? Del predicado y organicé y puse a encabezar, como está en la primera, bueno, ahí lo dejé, el sujeto, ¿sí? Y ya le di pues la estructura y le di un orden, una posición que es más comprensible. Otro ejemplo de orden y posición, tomado de un boletín de hace unos años pues de la universidad, donde dice, el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria de la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones que se sumarán a las 35 ya existentes. ¿Cómo queda? Las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción,
de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. El orden, ¿cierto? Dice lo mismo, pero en diferente orden y es más comprensible. Sintaxis, entonces. Determinadas construcciones son menos comprensibles que otras, sobre todo si se usan sin criterio. Las estructuras sintácticas garantizan mayor claridad en la prosa, es decir, en lo que se dice, significado. Las selecciones sintácticas se refieren a, deje actuar los actores, primero que todo. No, recuerde quién está haciendo la acción, ese sujeto que hace. Si los protagonistas reales de los que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramaticales, la frase gana transparencia. En cambio, si la prosa esconde a los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza. Miren el ejemplo. Se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. ¿Sí? Entonces, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Aparentemente está casi igual, pero gana mucho al decir quién es el que difundió, primero que todo. ¿Sí? Y después, si tiene el predicado, decir cuál fue el objeto de ese chismorreo. Dejar actuar los actores, mire. Una técnica retórica para concretar y hacer más comprensible la redacción consiste en introducir un actor en cada frase que actúa de sujeto animado. No es redundante volver a decir, hágalo, 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 para que esté actuando usted. Miren de unas instrucciones de un aparato eléctrico, ¿no? Antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, se añade el café molido, la cápsula y se deja calentar la máquina hasta que se apague a la luz piloto. Entonces, antes de preparar la taza, llene el depósito de agua, añada el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz. En ese ejemplo, por ejemplo, los imperativos llene, añada y deje implican un usted, quien lo va a usar, quien lo está leyendo, que ejerce de sujeto gramatical y real de la acción. Entonces estoy dejando actuar el actor para que sea fuerte la frase. Proporción de nombres y verbos. Entonces, actualmente los escritos, sobre todo los técnicos y periodísticos, tienen la tendencia al estilo nominal, es decir, la proposición de nombres supera con creces los verbos de cada frase, ¿cierto? De esta manera la prosa ahorra conectores, o sea, lo que digo, el mensaje, y gana impersonalidad, otra vez como telegrafiado, ¿cierto? Y objetividad, pero también pierde claridad y se impregna de lo abstracto, de lo confuso. Entonces, miren acá esta que es incluso de un texto formativo de español. Dice, no al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción a causa de la técnica personal determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Mire que tiene 29 palabras, no tiene verbos conjugados y tiene 9 sustantivos. Entonces, mire, no favorecer, diferente no al favorecimiento, no favorecer que se aprenda un único método de redacción porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Aquí tiene ya 31 palabras, 4 verbos y 7 sustantivos. Entonces gana, ¿cierto? Nombres, verbos. Bien. Limite los gerundios, así como les dijo yo quería. Ando, endo, ¿cierto? Ando, endo, mente. Esos son los gerundios, ¿cierto? El llamado gerundio copulativo de posteridad, que equivale a una oración coordinada con el que se expresa un tiempo posterior al verbo principal. O esos que les digo, está ahí como en medio de la acción, ¿cierto? Entonces, el agresor huyó siendo, miren, siendo, ando, endo, detenido horas después. Es más, en esas frases tan cortas, miren cómo limito los gerundios. El agresor huyó y fue detenido horas después. O puedo decir, el agresor huyó, pero fue detenido horas después. De acuerdo con lo que quiera decir, pero los dos son correctos, ¿cierto? El pero es una claridad y pues el agresor huyó y fue detenido horas después. O el agresor huyó, pero fue detenido horas después, ¿cierto? Miren que aquí lo que quiero decir aquí, lo que dice esa parte de limitar gerundio es el endo, ando. Además, se rechazan, no son correctas las construcciones con gerundio, son anglicismos, estar siendo. ¿Por qué anglicismo? Porque viene de lo americano, del
del inglés, en donde allí la gramática dice que el siendo más el participio se construye, ¿cierto? Aquí en español no. O lo llaman también gerundio de boletín. Entonces es donde dice, la oferta está siendo discutida. La oferta la discuten los compradores, si es que está en ese momento, la discuten, ¿sí? Se ha votado, es una enmienda constitucional. La enmienda constitucional fue votada, ¿sí? Entonces los futbolistas dicen, por ahí se está haciendo lo posible, por ahí se ha trabajado, se ha aprendido, ¿no? Hemos aprendido a partir de los entrenamientos. Estamos trabajando, ¿cierto? ¿Sí? El entrenamiento fue implementado a lo que estamos haciendo en la cancha, en fin. Entonces son frases que van siendo imprecisas, ¿cierto? Y la arquitectura tiene que ocuparse de ello. Limitemos más gerundios, miren, puntos. Estos 3 puntos acá, estos 3 puntos quiere decir que yo extraje el texto y antes de él había más texto. Si los puntos fueran al final, quisiera decir que empecé el texto y lo referencié y seguía más de donde lo extraje. Y si tiene doble punto al comienzo y al final, quiere decir que yo extraje este pedazo de la mitad de un párrafo. Es decir, antes de lo que traje aquí había texto y después había texto. Eso es una cita, ¿cierto? Lo traje aquí. Aquí estoy poniendo los 3 puntos porque lo puse pues de un texto, lo saqué de un texto. Bueno, vuelvo. Limitar gerundios. Una razón que pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de, comillas, su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality shows más bochornosos que recuerde esta joven democracia. Aquí hay otras reglas también. Cuando usted tenga un término extranjero o usted quiera que sea un término especial de un autor, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor que se llama Humberto Maturana que habla del lenguajear y no era correcto, pero él lo utiliza en sus textos y científicamente le empieza a hablar de ello, como que es el acto de que a través del lenguaje, de la comunicación, en las empresas y las organizaciones se crea un tejido conversacional, ¿cierto? Algo como lo que estamos viendo en la primera parte, una socialización que les aporta a todos, que desarrolla. Entonces él dice lenguajear. Entonces dice la norma que yo lo puse aquí como lo encontré, ¿cierto? Además la norma dice que uno no debe de alterar los textos cuando los cita. Si es un error muy grave, por ejemplo, que diga hubieron, uno pone la palabra sic entre corchetes y en cursiva para determinar que eso fue lo que escribió la otra persona, porque uno lo está trayendo porque dice algo importante, solo que en un término se equivocó. Pero en el caso de los americanismos, las frases pues particulares, las palabras como la que expliqué, se utiliza que usted lo ponga en cursiva, ¿sí? No en negrilla, no subrayado, no en mayúscula, no, en cursiva, ¿cierto? Aquí está entre comillas, reality show, para querer decir un espectáculo, pues. Y cuando dice su, es queriendo dar un peso a algo que existe en nuestro país, que es cuando hay una ley y entonces la presenta un ministro, entonces terminan llamándola con el nombre del ministro, ¿cierto? Con el apellido. Entonces la ley Carrasquilla fue esa fallida reforma tributaria, ¿cierto? Como también existe la ley Vallejo, por ejemplo, hace muchos años, que era una ley que hablaba pues del tema cafetero, en fin. Entonces ahí está, ya expliqué pues el contexto de lo que está ahí escrito, entonces lo voy a mejorar. Ahora, estoy diciendo acá, yo no estoy cambiando la frase, yo no le estoy poniendo palabras adecuadas. Mire que a pesar de que esas comillas no son adecuadas, yo no las estoy cambiando. Yo estoy aplicando limitar los gerundios. Yo conservo, o sea, cuando ustedes hagan el ejercicio, no es cambiar la frase, no es hacer una mejor, decir es que mejor, no. Es, es darle mejoramiento, pero a la arquitectura. Entonces aquí digo, una razón que pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerde está un joven democracia. Otro ejemplo, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y correspondiéndose y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Yo le hago ajustes para que limitar los gerundios diciendo, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva.
La sintaxis también es evitar las negaciones. Ya les dije en los textos escritos, en los ensayos, que lo mejor es titular, afirmar, poner una frase y se facilita más hablarla en positivo, no en negativo. ¿Sí? Yo no niego que usted lo pone en negativo y bueno, pero la persona tiene que leer varias veces, ¿cierto? Entonces, miren, ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50.000 pesos. Aquí hay un asunto también, otra píldora que quiero decir. Los cajeros electrónicos no entregan billetes, sirven los billetes, los dispensan. El que entrega el billete es el cajero personal, ese lo entrega. Pero los cajeros lo que hacen es servir o dispensar, ¿cierto? Servir es lo más concreto. Entonces aquí está diciendo, ignoraba que los cajeros no pudieran servir. Miren la negación. Entonces dice, creía que los cajeros automáticos podrían servir billetes de 50.000 pesos. Dice lo mismo, pero es más entendible, porque evito la negación. Miren otro, los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno. Si fuera un titular de prensa, por ejemplo, que eso es un titular. Los dos son titulares. Perdón, el uno es un titular y el otro es una parte de un texto. Buscar un estilo activo, la llamada pasiva morfológica, que funciona muy bien en latín, en inglés, en alemán, no aplica para el español. El escrito recurre a ello en un estilo periodístico y en el técnico, como solución de urgencia para destacar una posición del predicado de la acción. Entonces, la disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que compareciera esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Entonces, miren, dos opciones también. La disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. La otra opción, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras, la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Parecen casi iguales, pero tienen ese ajuste en cuanto a evitar que sea pasiva, o sea, que sea más activa. Esos son los casos de la sintaxis, perdón, de la arquitectura, orden, tamaño, orden y posición, ¿sí? Y la sintaxis. Preguntas sobre lo que acabamos de, los que acabo de... Yo les mando, como siempre, esta presentación. Esta presentación también está en el blog y en el Dropbox. Preguntas que en la última parte estuvieron muy calladitos. Me hice Yo creo que entender. está muy claro, sí, señor. Bueno, como esto es claro, pero yo pienso que se clarifica más, debemos sentarnos juiciosos a aplicar cada caso y así lo vamos a aprender mucho mejor para que nuestros escritos mejoren. Entonces, hay una aplicación que tiene dos partes. La primera, les voy a dar 6 frases y así como dice en la clase, al frente van a colocar la correcta. Entonces, frases que extraje de periódicos y textos son correctas, pero se pueden mejorar. Entonces, escriba al frente, de acuerdo con lo que vimos, cómo mejora. Primera frase, el ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. Puede tener dos casos, ¿cierto? Ahora, puede tener el caso, pero también conservando la estructura sujeto, verbo, predicado. Hay que aplicarlo de manera integral. 2. Las jornadas de huelga y la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos CUT y USO. La operación 3, la operación Éxodo para este puente que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la tarde, de manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que preveía que saldrían y el caos duró hasta primeras horas de la noche. Cuarto, según hizo saber ayer por boca de su portavoz Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario por razones políticas y jurídicas al hecho de que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. 5. Este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. 6. Este microcosmos expuesto en Will, la novela de Tom Sharpey, sirve sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella que sería nuestro caso. Repito, la estructura, el orden, o si hay alguna en este caso que tienen dos aplicaciones, ¿cierto? Segunda parte del taller,
elija un párrafo completo que corresponda a un texto de un medio impreso o internet, uno para cada uno de los 10 casos. Entonces, ojo, hay gente que juega un párrafo y le aplica supuestamente los 10 casos. Salen ahí de afán, no. Uno cada uno, es decir, diferente para cada caso. Transcribe el texto original y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase. Indique de forma explícita cuál caso de arquitectura corresponde. Recuerde, para cada uno de los 10 casos y presente su propio trabajo. En este caso lo vamos a hacer grupal, pero quiere decir que cada equipo presente su propio trabajo, es decir, no se presten las frases, no se copien, porque en ese caso sería plagio. Y el plagio, además de que es una falta grave en la universidad, tiene 0, tanto para quien presta como para quien copia. Entonces, ahora, frases hay muchas, textos hay muchos, para que de pronto no me digan ustedes que porque se alinearon todos los astros y que el destino hizo que ustedes eligieran la misma frase y el mismo texto. Eso pues es casi que con las probabilidades que tiene el baloto, la lotería, el baloto. 8.000 millones creo que es, ¿cierto? Para que coincida el número. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Allí les recuerdo cada uno de los casos. Son 10 casos. 1, evitar cláusulas largas. Mire, 2, intervenir texto. En fin, en la presentación está. Prepare su trabajo de forma digital para ser enviado al Dropbox como uno de los recursos, plataforma del curso. Entonces, ¿sí? Ya conformaron los equipos, escriba relación en el grupo de WhatsApp hasta antes de iniciar la tarde, muy bien. Entonces, vamos a hacer este taller, lo van a hacer en los equipos que conformaron. El plazo, le vamos a dar plazo hasta el viernes a este taller, para que antes de que lleguemos a la reunión, pues, que hagamos algo, que lo pongamos el viernes, que esté listo el viernes, ¿cierto? Le voy a poner hasta el viernes, pues, inclusive. Ángelis, adelante. Profe, le quería comunicar que la compañera Jennifer Graciano, ella canceló el semestre. Ah, bueno, no, yo ya miraré en el sistema si canceló, sí. Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias. Daniela, Profe, tengo una dudita. sí. Dice, escoger un texto de un medio impreso. Se tiene que coger el texto completo, podemos coger la parte del texto donde lo podemos Sí, un implementar. texto, un párrafo. Pero Mire puede qué coger dice, una parte. elija un párrafo completo, un párrafo. Mire que arriba dice un párrafo completo. Ah, Entonces listo, elija un profe. párrafo, ¿sí? Por favor, háganlo, voy a conceder que lo hagan en equipos, ¿sí? Yanis, ahí está pues concedida su petición. Dayanis, mil gracias. Hola. No, pues es menos, me parece que uno puede flexibilizar y es más comprensible acá, aunque yo sigo diciendo, estos temas del taller son individuales. Sin embargo, es menos, los talleres sí la tengo clara, que las oraciones sí individual, usted con su... Pero entonces, por favor, trabajen todos, no dejen a uno solo con la tarea. Y eso se nota también cuando lo hace una sola persona, o sea, hagan la discusión, ¿sí? Buenos textos, sobre todo textos diferentes, por favor, ¿ya? Ustedes saben que yo leo todo con lo que me envían. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y Alison, ¿por qué le da las gracias a Yanis? ¿Por qué no las da al profesor? Si es que hay que dar gracias por algo. ¿No ve que yo fui el que puse que Bueno, me vamos a darle primeramente gracias a Dios, al profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ángelis, ¿vas a decir algo más? Gracias, profe. No, Gracias, bueno, Dayan. entonces, pero entonces es clara lo que vamos a hacer. ¿Qué aspiro que lo hagan en equipos? Que le saquen más, pues que les rindan más, que sean completos, que como es en equipo van a hacer unos muy buenos trabajos, en fin. Bueno, son 2 partes, lo hacen en un texto de Word, lo mismo, si recortan un pedazo de un periódico, entonces le toman la foto y lo mandan, ¿sí? Ahora en el Dropbox, Marlen, otra vez el Dropbox, ¿qué número de carpeta es? Ese no hay que Ay, no autoevaluarlo. lo tengo en este momento. Ah, bueno, ahorita miramos, lo buscan allí. Se llama arquitectura en la frase, lo ponen en equipos, por favor. Voy Carpeta aquí 9. a carpeta 9, listo. Bien, ¿dudas sobre el aplicativo? Sí. ¿Dudas sobre ese aplicativo? Profe, no me queda una duda.
le queda una duda, adelante. Señor. Vamos a subir todos los participantes del grupo, vamos a subir el mismo documento, ¿verdad? No, suben uno por cada Solamente equipo. uno. Ah, ok. Uno por cada equipo. En la parte de arriba ponen aplicativo de arquitectura de la frase y ponen los nombres de los 4. ¿Cómo van a subir lo mismo? No. Suban un trabajo por cada equipo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces yo lo que propongo es que este trabajo, ¿sí? Este trabajo ustedes lo tengan, que el día que lleguemos a la clase del viernes de la otra semana, pues este viernes, ustedes lo tengan listo, ¿cierto? O sea, que lo suban. Entonces lo vamos a poner hasta el jueves, es decir, tienen hasta el jueves a las 23:59, ¿cierto? A primera hora del viernes tiene que estar listo, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, dudas sobre aplicativo, arquitectura, utilidades, relaciones, aprendieron a esnifar, hablé un rato de parlache. Ya nos faltan 3 minutos para las 11 y quiero ser cumplido. Sin embargo, permítanme, me paro un segundo y les muestro lo del parlache. Espérenme un segundo. ¿Quieren escuchar algo de parlache o no? Sí, profe. Dale. Entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar por fuera de la grabación, dejemos la clase hasta acá. Si no hay más dudas, vamos a hacer un receso entre las 11 y la 1 de la tarde. A la 1 retomamos, vamos a hacer el parcial, incluso entre las 11 y las... Yo no tengo problema también, además de lo que hablar del parlache, si hay asesorías con ese parcial, las hacemos para que a las 2, a la 1 hagamos esa socialización. Y bueno, y como quedó el tema, como que les interesó, yo les leo un poco de parlache. Profe, le pregunto Daniela, antes. sí, Para la tarde entonces tendríamos el trabajo parcial. sí señora. ¿Y qué más? Qué pena. Voy a exponer un tema que se llama búsqueda de información y con ese tema vamos a poner otro explicativo en equipos, ¿ya? Y después yo hago asesorías si requieren y ahorita también atiendo después de que deje grabar a quien necesite. Y la parte del trabajo final se haría con las La recomendaciones vamos a que se haga explicar del hoy, la trabajo vamos a parcial. explicar hoy también, voy a dar las pautas para que el viernes hagamos la socialización, explico, asesoro y el sábado estemos mandando ese texto final. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a mirar aquí el chat de la clase, a ver si hay algo. Bueno, listo, no hay comentario acá, entonces voy a dejar de grabar para mandarles ahora pues la grabación. Ahorita en el descanso no tuve tiempo de bajar la primera.